Todos conocen a Gio Reyna como una de las mayores promesas del fútbol estadounidense. Un futbolista que parecía destinado a convertirse en la próxima gran estrella de Europa antes incluso de cumplir los 20 años. Pero muy pocos saben cómo es realmente la vida que lleva lejos de los estadios. Una historia marcada por una familia legendaria, millones de dólares en contratos, lesiones que casi frenan su carrera, una enorme presión desde la infancia y decisiones que cambiaron su destino para siempre. Hoy descubrirás cómo vive realmente Gio Reyna, cuánto dinero ha ganado, en qué lo invierte, cuáles son sus mayores lujos y por qué, pese a haber nacido prácticamente dentro del mundo del fútbol, su camino estuvo muy lejos de ser sencillo. Cuando se habla de talento natural, pocos futbolistas estadounidenses generan tanto debate como Giovanni Alejandro Reyna. Nacido en Sunderland, Inglaterra, mientras su padre jugaba en la Premier League, Gio parecía tener el fútbol escrito en su destino desde antes de dar sus primeros pasos. Sin embargo, detrás de esa aparente ventaja existe una historia llena de sacrificios, expectativas gigantescas y momentos que estuvieron cerca de cambiarlo todo. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo administra su fortuna, cuáles son sus verdaderas fuentes de ingresos y por qué muchos creen que sus mejores años todavía están por llegar. Y antes de comenzar este recorrido, si disfrutas conocer la vida de los futbolistas más exitosos del planeta, sus lujos, negocios y fortunas, suscríbete a Vida Millonaria para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Desde el momento en que nació, Gio Reyna estuvo rodeado por el fútbol de élite. Su padre, Claudio Reyna, fue uno de los mejores jugadores en la historia de Estados Unidos y disputó varios mundiales. Su madre, Danielle Egan Reyna, también representó a la selección femenina estadounidense. No es casualidad que muchos describan a la familia Reyna como una de las dinastías más importantes del fútbol norteamericano. Aunque nació en Inglaterra, la familia regresó a Estados Unidos cuando Gio tenía apenas unos años y se estableció en Bedford, Nueva York. Allí comenzó una infancia muy distinta a la de la mayoría de los niños. Mientras otros apenas descubrían el deporte, él ya convivía con exfutbolistas profesionales, entrenadores y figuras reconocidas. El balón era simplemente parte de su vida cotidiana. Pero existe un detalle que casi nadie conoce. Antes de convertirse en una estrella juvenil, Gio sufrió una tragedia familiar que marcó profundamente a todos los Reyna. Su hermano mayor, Jack, falleció siendo niño a causa de un cáncer cerebral. Esa pérdida cambió para siempre la perspectiva de la familia y fortaleció el vínculo entre sus integrantes. Muchos consideran que ese episodio ayudó a formar el carácter competitivo y la madurez que Gio demostraría años después. Su talento comenzó a llamar la atención muy pronto dentro de la academia del New York City FC. Allí impresionó por una combinación poco habitual, visión de juego, técnica, inteligencia táctica y una serenidad impropia de un adolescente. Las ofertas empezaron a llegar y finalmente apareció una de las mejores canteras del mundo, Borussia Dortmund. Mudarse a Alemania siendo apenas un adolescente representaba un desafío enorme. Cambiar de idioma, cultura y estilo de vida nunca resulta sencillo. Sin embargo, Dortmund llevaba años especializándose en desarrollar jóvenes talentos internacionales y Reyna encontró el entorno perfecto para crecer. Lo que nadie esperaba era la velocidad con la que todo sucedería. Apenas unos meses después de incorporarse, debutó con el primer equipo y empezó a romper récords de precocidad. Se convirtió en uno de los estadounidenses más jóvenes en disputar partidos oficiales con el club alemán y también estableció marcas históricas en la Copa de Alemania y la Bundesliga. Europa comenzaba a hablar seriamente de aquel joven estadounidense que parecía destinado a convertirse en una superestrella. Naturalmente, ese crecimiento también vino acompañado de un importante salto económico. Sus primeros contratos profesionales todavía estaban lejos de las cifras de las grandes estrellas, pero representaban millones para un futbolista que apenas había alcanzado la mayoría de edad.
Con el paso de las temporadas, su salario fue aumentando gracias a renovaciones, primas por rendimiento y nuevos acuerdos comerciales. Actualmente, las estimaciones sobre sus ingresos varían según la fuente, ya que los contratos incluyen bonos difíciles de confirmar públicamente, pero diferentes registros especializados sitúan su salario anual aproximadamente entre 1 y 2,2 millones de libras esterlinas o su equivalente, dependiendo de la temporada y los incentivos. Sin embargo, el dinero nunca llegó solo gracias al fútbol. Las grandes marcas identificaron rápidamente el enorme potencial comercial de Reina. Un jugador joven, con raíces estadounidenses, experiencia europea y una proyección internacional muy atractiva para los patrocinadores. Aunque no presume constantemente de sus acuerdos comerciales, diversas publicaciones coinciden en que los contratos de patrocinio representan una parte importante de sus ingresos anuales. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Cuando parecía listo para consolidarse como figura absoluta del Borussia Dortmund, comenzaron las lesiones. Varias molestias musculares interrumpieron su continuidad durante distintas temporadas. Cada vez que recuperaba el ritmo competitivo, aparecía un nuevo contratiempo físico. Para cualquier futbolista joven, este tipo de situaciones puede cambiar completamente una carrera. Muchos jugadores desaparecen después de sufrir problemas físicos repetitivos. Pero Reina siguió trabajando para recuperar su mejor nivel mientras mantenía intacta la confianza del cuerpo técnico de la selección estadounidense. Precisamente con el combinado nacional también vivió uno de los momentos más polémicos de su carrera. Durante el Mundial de Qatar 2022 surgió una controversia relacionada con su actitud dentro de la concentración. Posteriormente trascendieron declaraciones públicas y conflictos entre familiares y miembros del entorno de la selección que generaron un enorme debate mediático. Aunque aquel episodio afectó su imagen durante un tiempo, con el paso de los meses la atención volvió a centrarse en su rendimiento deportivo. ¿Qué opinas? ¿Crees que aquel episodio pudo afectar realmente la evolución de su carrera o consideras que las lesiones fueron un obstáculo mucho más importante? Te leo en los comentarios. Después llegó otra decisión importante. En busca de más minutos aceptó salir cedido al Nottingham Forest de la Premier League. Muchos esperaban que Inglaterra fuera el escenario perfecto para relanzar su carrera. Sin embargo, las oportunidades fueron limitadas y la experiencia terminó siendo mucho menos brillante de lo esperado antes de regresar a Alemania. Pero eso no sería el final del camino. Tras perder protagonismo en Dortmund, Reina buscó un nuevo comienzo y acabó iniciando una nueva etapa en la Bundesliga con Borussia Mönchengladbach, donde intentó recuperar continuidad y demostrar nuevamente el enorme talento que había maravillado a Europa durante su adolescencia. Ahora bien, cuando hablamos de su fortuna aparecen cifras bastante diferentes. Algunas estimaciones conservadoras sitúan su patrimonio entre 2 y 5 millones de dólares, mientras que otras publicaciones elevan esa cantidad hasta cifras cercanas a los 15 o 17 millones al incluir ingresos futuros, activos y valor acumulado de contratos. La diferencia existe porque casi ningún futbolista revela públicamente su patrimonio real y cada portal utiliza metodologías distintas para calcular inversiones, impuestos y activos personales. A diferencia de otras estrellas del fútbol mundial, Gio Reyna mantiene un perfil sorprendentemente discreto fuera de las canchas. No suele presumir mansiones gigantescas ni publicar constantemente fotografías rodeado de lujos. Su estilo de vida refleja más la educación recibida dentro de una familia acostumbrada al fútbol profesional que la imagen extravagante de algunas celebridades. Eso no significa que viva con austeridad. Como muchos jugadores de la Bundesliga, disfruta de vehículos de alta gama, ropa exclusiva y viajes cómodos durante sus vacaciones. Sin embargo, hasta el momento no existen registros públicos confiables que confirmen colecciones de superdeportivos, yachts privados propios o mansiones multimillonarias a su nombre.
Cuando dentro de algunos años se recuerde a esta generación del fútbol estadounidense, el nombre de Gio Reyna seguramente ocupará un lugar destacado. La única incógnita es hasta dónde conseguirá llegar. Tal vez termine siendo una leyenda de la Bundesliga. Tal vez conquiste una de las grandes ligas europeas. O quizás sea el líder de la selección estadounidense en el mundial que se disputará en casa y que puede marcar un antes y un después para todo el fútbol del país. Si cual sea el desenlace, una cosa parece segura, su historia aún está escribiéndose, y los capítulos más importantes podrían estar todavía por delante. Gracias por acompañarnos hasta el final de este documental. Si disfrutas descubrir cómo viven realmente las grandes estrellas del deporte, sus fortunas, sus negocios y las historias que casi nadie conoce, suscríbete ahora a Vida Millonaria para seguir disfrutando de contenido como este. Y ahora queremos leerte en los comentarios. ¿Crees que Gio Reyna todavía puede convertirse en una auténtica estrella mundial o piensas que las lesiones marcarán definitivamente el rumbo de su carrera?